En este espacio dedicado a la serenidad y la tranquilidad mental, exploraremos cómo mantener la calma en medio de la adversidad a través de 4 inspiradoras historias budistas. Sumérgete en relatos de sabiduría milenaria donde la mente se convierte en un refugio sereno frente a las tormentas de la vida. Descubre cómo estos principios ancestrales pueden guiarnos hacia una existencia más equilibrada y plena, priorizando siempre nuestra tranquilidad interior como clave hacia la verdadera libertad mental. Historia número 1. En las profundidades de un monasterio budista, ubicado en las tranquilas montañas de un remoto país oriental, vivía un joven monje llamado Kabi. Desde temprana edad, Kabi mostró un profundo interés en los caminos del Buda y en las enseñanzas que promovían la paz interior y la serenidad mental. Un día, mientras meditaba en el jardín del monasterio, Kabi fue abordado por su venerable maestro, el venerable Dhammapala, un sabio anciano conocido por su profunda comprensión de las enseñanzas budistas y su habilidad para guiar a los discípulos hacia la iluminación. Dhammapala, ¿cómo está tu práctica de meditación?, preguntó el venerable Dhammapala con voz suave pero penetrante. Kabi, con humildad, respondió: Venerable maestro, estoy tratando de cultivar la calma interior y controlar mi mente, pero a veces me resulta difícil. Mis pensamientos se agitan y mi mente se dispersa. El venerable Dhammapala asintió comprensivamente y luego le dijo: Kabi, recuerda que el silencio es una puerta hacia la paz interior. Cada día, dedica un tiempo para estar en silencio, sin distracciones ni pensamientos superfluos. Esto te ayudará a reducir el nivel de las hormonas que causan el estrés, calmará tu mente y mantendrá la ira bajo control. Inspirado por las palabras del venerable maestro, Kabi se comprometió a seguir su consejo. Cada mañana, antes del amanecer, se retiraba a una pequeña cabaña en el borde del monasterio, rodeada de naturaleza silvestre y serenidad. Allí se sentaba en silencio, con las piernas cruzadas y la espalda recta, cerrando los ojos y enfocándose en su respiración. Al principio, la mente de Kabi era como un torrente agitado, llena de pensamientos dispersos y preocupaciones mundanas. Sin embargo, con el tiempo y la práctica constante, comenzó a notar cambios sutiles pero profundos. La sensación de calma comenzó a permear su ser, como las aguas tranquilas de un lago después de una tormenta. Sus emociones, una vez tumultuosas, se volvieron más equilibradas y serenas. La ira que solía surgir ante las provocaciones de otros se transformó en compasión y comprensión. Kabi notó que su cuerpo también respondía de manera diferente. Se sentía más relajado, sus músculos menos tensos, y la fatiga que solía acompañarlo comenzó a disminuir. Con el tiempo, el venerable Dhammapala notó los cambios en Kabi. Durante una conversación tranquila bajo un árbol centenario, el maestro sonrió con satisfacción y dijo: Kabi, tu práctica de permanecer en silencio cada día ha dado frutos. Has aprendido a calmar tu mente y a mantener la ira bajo control. El nivel de hormonas que aumentan el estrés ha disminuido y tu presencia irradia serenidad y paz. Desde entonces, Kabi continuó su práctica diaria con renovado compromiso y devoción. Enseñó a otros discípulos jóvenes la importancia del silencio como una herramienta poderosa para cultivar la tranquilidad interior y para enfrentar las adversidades con calma y claridad mental. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de cómo las antiguas enseñanzas budistas pueden transformar no solo la mente individual, sino también la comunidad que los rodea, promoviendo la paz y el bienestar en el mundo. Historia número 2. En las tranquilas montañas de un monasterio budista en Bután, vivía un joven monje llamado Dorji. Desde su temprana juventud, Dorji mostró un profundo interés por las enseñanzas de Buda, especialmente aquellas que promovían el equilibrio y la moderación en todas las cosas. El venerable maestro del monasterio, conocido como Venerable Pema, era venerado por su sabiduría y su habilidad para transmitir las antiguas enseñanzas budistas con claridad y profundidad. Durante una sesión matutina de meditación y estudio con los discípulos, Venerable Pema
compartió una enseñanza fundamental que resonó profundamente en Dorji y en todos los presentes. Queridos discípulos, el Buda nos enseñó sobre la importancia de no hablar en exceso ni permanecer en silencio sin razón. Así como la lluvia excesiva puede inundar los campos y el sol ardiente puede marchitar los cultivos, el hablar demasiado o permanecer en silencio prolongadamente también puede causar daño innecesario, comenzó Venerable Pema con su voz serena pero firme. Tanto el exceso de palabras como el exceso de silencio pueden llevar a malentendidos, a la falta de comunicación clara y a la pérdida del contacto con nuestra verdad interior. En nuestras interacciones diarias, es crucial encontrar el equilibrio entre expresar nuestros pensamientos con claridad y escuchar con comprensión, continuó el venerable maestro, mientras Dorji y los otros monjes jóvenes escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra con reverencia. Inspirado por las enseñanzas de Venerable Pema, Dorji se comprometió a profundizar en la práctica de encontrar ese equilibrio. Cada mañana, antes del amanecer, Dorji se retiraba al tranquilo jardín del monasterio, donde se sentaba en meditación silenciosa. En esos momentos de quietud, aprendió a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos y a discernir cuándo era el momento adecuado para hablar y cuándo era mejor permanecer en silencio. En una ocasión, mientras colaboraba con otros monjes en la preservación de manuscritos antiguos, Dorji presenció una discusión acalorada entre dos ancianos sobre la interpretación de un pasaje particularmente difícil. Tentado a intervenir y expresar su opinión, Dorji recordó las palabras de Venerable Pema sobre el daño del hablar en exceso. Optó por escuchar con atención y luego, con voz calmada y respetuosa, ofreció una sugerencia que honraba tanto la tradición como las circunstancias actuales. Con el tiempo, Dorji ganó la reputación entre los monjes como alguien que elegía sus palabras con cuidado y que sabía cuándo era más efectivo permanecer en silencio. Su habilidad para encontrar el equilibrio entre el habla y el silencio se convirtió en un ejemplo para todos, inspirando a otros a reflexionar sobre sus propias interacciones y a cultivar una comunicación más consciente y compasiva. Venerable Pema observó con satisfacción el crecimiento espiritual de Dorji y un día, durante una caminata tranquila por los jardines del monasterio, le dijo con una sonrisa serena: «Dorji, has comprendido la esencia de la enseñanza del Buda sobre el equilibrio entre el habla y el silencio. Que tu camino continúe iluminándose con la verdad interior que has descubierto». Desde entonces, Dorji continuó su práctica con humildad y dedicación, compartiendo su comprensión con aquellos que buscaban aprender de él. Su historia se convirtió en una lección viva sobre cómo las enseñanzas budistas pueden guiarnos hacia una vida de armonía, donde el equilibrio entre la acción y la quietud es fundamental para el florecimiento del alma y la paz en el mundo. Historia número 3. En una pequeña aldea budista situada en las montañas, vivía un monje llamado Bodhi. Era conocido por su sabiduría y por las enseñanzas que compartía con los habitantes del lugar. Un día, un joven llamado Seiyan llegó a él muy angustiado. Había tenido una discusión acalorada con su mejor amigo y se sentía lleno de remordimiento por las palabras hirientes que había dicho. Seiyan se acercó a Bodhi y le contó todo lo sucedido, visiblemente afectado por el dolor que había causado con sus palabras. Bodhi, con serenidad en su rostro, escuchó atentamente y luego le dijo al joven: «Voy a contarte una historia que espero te ayude a comprender el poder de las palabras y la importancia de la moderación en ellas». Hace mucho tiempo, en un monasterio ubicado en una remota colina, vivía un monje que practicaba el silencio absoluto. Nunca hablaba, solo comunicaba sus necesidades básicas con gestos simples. Un día, otro monje llegó al monasterio y quiso probar la paciencia de este monje silencioso. Durante días lo insultó, lo provocó y trató de hacerlo hablar, pero el monje silencioso nunca respondió. Seiyan interrumpió a Bodhi diciendo: «¿Pero por qué el monje silencioso no dijo nada? ¿No debería haber defendido su honor?». Bodhi sonrió y continuó: «El monje silencioso comprendía profundamente el poder de las palabras. Sabía que responder a las provocaciones solo habría alimentado el conflicto y el dolor. Optó por el silencio no como una muestra de debilidad, sino como una demostración de su sabiduría.
En su quietud, transmitió un mensaje más poderoso que cualquier palabra podría haber expresado. Se-Jan reflexionó sobre estas palabras y se dio cuenta de la sabiduría detrás del consejo de Bodhi. Sintió un alivio al entender que a veces permanecer en silencio puede ser la mejor forma de evitar el daño y promover la paz interior. A partir de ese día, Se-Jan se comprometió a ser más consciente de cómo usaba sus palabras y a practicar la compasión en cada interacción. Así, en la pequeña aldea, la historia del monje silencioso se convirtió en una enseñanza invaluable sobre el poder del silencio y la importancia de no lastimar con palabras. Bodhi continuó guiando a los habitantes del lugar con sus historias y su sabiduría, inspirando a todos a cultivar la paz y la comprensión en sus corazones. Historia número 4. En un pequeño monasterio al borde de un frondoso bosque vivía un monje llamado Kalyan. Kalyan era conocido por su serenidad y sabiduría, especialmente al transmitir enseñanzas a través de historias iluminadoras. Un día, un joven novicio llamado Rajiv llegó al monasterio. Rajiv era entusiasta y lleno de energía, pero a veces su temperamento le jugaba malas pasadas. Una tarde, durante la meditación grupal, Rajiv sintió que su mente se llenaba de irritación. Un fuerte viento comenzó a soplar, agitando las ramas de los árboles cerca del salón de meditación y distrayendo su concentración. Incapaz de controlar su frustración, Rajiv comenzó a moverse inquietamente y a susurrar, perturbando a los otros monjes que meditaban en silencio. Kalyan, quien observaba con calma desde su lugar, notó la agitación de Rajiv. Con gestos tranquilos, se levantó y se acercó al joven novicio. Sin decir una palabra, Kalyan condujo a Rajiv fuera del salón de meditación. Rajiv, aún agitado, estuvo a punto de protestar, pero la mirada serena de Kalyan lo hizo callar. Una vez afuera, Kalyan señaló hacia el cielo despejado y el suave susurro del viento entre los árboles. Rajiv, sintiéndose avergonzado por su reacción impulsiva, bajó la cabeza en señal de disculpa. Entonces Kalyan comenzó a contarle una historia. Hace muchos años, en una aldea remota, vivía un joven artesano llamado Niranjan. Niranjan era conocido por su habilidad para tallar hermosas esculturas en madera. Un día, mientras trabajaba en una obra maestra, un pequeño error en su tallado arruinó parte de la figura que estaba creando. Niranjan, frustrado y enojado consigo mismo, golpeó la mesa con su martillo. «No puedo hacerlo», exclamó. «Siempre cometo errores que arruinan mi trabajo. No soy lo suficientemente bueno en esto». Un anciano sabio que pasaba por allí, observando la escena, se acercó a Niranjan con calma y le dijo: «Si te sientes enojado, vete de allí, sin faltarle el respeto a nadie, o permanece en silencio». Niranjan reflexionó sobre estas palabras y se dio cuenta de que su frustración era producto de su propia impaciencia y autocrítica. Respiró profundamente y decidió tallar con calma y precisión. Pronto, completó una escultura aún más hermosa, que fue admirada por todos en la aldea. Rajiv escuchó atentamente la historia de Kalyan y comprendió la lección que se le enseñaba. Se sintió agradecido por la paciencia y la sabiduría de Kalyan y decidió practicar la enseñanza en su propia vida. Desde ese día, Rajiv aprendió a reconocer sus momentos de ira y frustración. En lugar de actuar impulsivamente, se retiraba un momento para calmarse. Recordaba las palabras de Kalyan: «Si te sientes enojado, vete de allí, sin faltarle el respeto a nadie o permanece en silencio». Esta enseñanza budista simple pero poderosa le ayudó a cultivar la paz interior y a mantener la armonía con los demás en el monasterio. Y así concluimos nuestro viaje a través de estas 3 historias budistas que nos han enseñado la importancia de priorizar nuestra tranquilidad, incluso en medio de las adversidades más desafiantes. Cada una de estas historias nos ha ofrecido una perspectiva única sobre cómo mantener la mente serena y el corazón en paz, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Permítete conectar con la serenidad que reside en tu interior y verás cómo cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y fortalecer tu mente serena. En la quietud de tu corazón, encontrarás la guía que necesitas para navegar por los altibajos de la vida. Prioriza tu tranquilidad, cultiva la paz en cada respiración
y recuerda siempre que, incluso en medio de la adversidad, tu mente puede ser un refugio seguro y sereno. Gracias por acompañarnos.